18 del capítulo 8 de Génesis. Todos unidos los hermanos. Las hermanas el 20. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Siéntense por favor, hermanos. El tema para hoy todos lo sabemos, que es levantando un altar de alabanza en la familia para Dios. A veces nosotros hablamos de altar y hablamos de alabanza, creemos que alabanza es solo cantar. O de pronto cuando hablamos de un altar pensamos en algo que formamos como especie de un fogón, en fin, algo así como que es lo que nosotros pensamos. Pero en realidad, hermanos, todos nosotros debemos ser un altar para Dios. Hay un coro que dice, es un coro antiguo, no sé si de pronto ustedes lo recuerdan, dice: un altar encendido para Dios, la vida del cristiano debe ser. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida debe ser un altar para Dios. ¿Y dónde alabamos a Dios? No solamente cuando venimos a este lugar, sino donde quiera que nosotros estemos. Por eso es que el Señor siempre nos manda que nosotros debemos ser esas personas de una vida transparente, que no tengamos que ocultar nada, sino con nuestro diario vivir, con nuestra forma de ser, estamos demostrando lo que amamos a Dios y lo que somos para Él. Entonces, qué importante el tema que tenemos para esta noche, donde todos nosotros debemos levantar un altar de alabanza para Dios, pero que ese altar para nosotros debe tener unos cuidados. Debemos tener, hermanos, un comportamiento excelente, como Dios lo exige, porque Él no quiere un comportamiento como que hoy sí y mañana no sé. No, al Señor le gusta que nosotros seamos decididos. Si soy para Dios, soy para Dios, y si voy a ser para el diablo, soy para el diablo, pero no podemos servir a dos señores. Cuando estamos hablando en estos versos, que me llama tanto la atención, porque aquí nos está hablando de la vida de Noé. Cuando salió del arca, dice que salió con toda su familia, y luego que salió con su familia en agradecimiento a Dios, entonces él le dio gracias a Dios y le presentó al Señor holocaustos en un altar con toda su familia. Y me llama la atención que dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, tomó un animal para ofrecerle al Señor. Porque especifica la palabra de Dios que tomó animales limpios, porque a Dios se le ofrece lo mejor. A Dios se le da todo limpio. Al Señor no le agradan las cosas sucias. Nuestro corazón, que es el templo para Dios, debe estar limpio solo para Él. Y como el bienestar para mí, yo no debo ser egoísta. Yo debo saber que también ese altar de mi familia debe ser agradable ante los ojos de Dios. No presentar un altar de cualquier manera. Y Dios percibió eso. Dios recibió eso que ofreció Noé. Dios lo recibió en olor grato. Y ejemplo tenemos cuando Caín ofreció la ofrenda a Dios, porque Dios no la recibió, porque él no la ofreció de buen corazón.
A veces uno piensa, de pronto fue que Caín ofreció algo malo, lo peor de lo que tenía. No, él puede haber ofrecido lo mejor de lo que él tenía, del fruto que él tenía, porque él había sido enseñado, pero en su corazón no había sinceridad con Dios. Entonces por eso esa ofrenda no fue agradable a los ojos de Dios. Nosotros a veces nos acostumbramos a como que soy yo ofrezco lo mejor, pero no me percato si realmente lo que mi familia está ofreciendo para Dios es lo que Dios quiere. Entonces dejo que todas las cosas como que sean indiferentes, como que se me da lo mismo y todo lo paso por alto. Pero si el Señor recibe la ofrenda, porque esa ofrenda es agradable, porque es una ofrenda limpia, porque es una agradable ofrenda para Dios, porque dimos lo mejor para Él. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? Que todos los días lo que presentemos delante de Dios debe ser algo especial para Dios. A Dios nunca le debemos dar, hermanos, de lo que nos sobra, por si me queda tiempo, por si de pronto, y si no estoy muy cansado. Si no estoy muy cansado, voy al culto. Si no estoy muy cansado, voy al ayuno. Si no estoy muy cansado, hago eso o hago lo otro. Y eso no le gusta al Señor cuando a Él lo dejamos en segundo lugar, porque Él debe ser el que ocupe nuestro primer lugar. Amén. Nosotros debemos pensar cuánta responsabilidad tenemos los padres con nuestros hijos. Dios nos los entregó en nuestras manos para que nosotros formáramos de ellos un altar para Dios. Y dice la palabra del Señor que en el verso que leímos, que Dios pensó en su corazón no volver a destruir al hombre, ni la tierra, ni nada de lo que hay en ellos por causa de la maldad del hombre, porque Él dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso quiere decir que desde nosotros nacemos ya hay maldad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso fue lo que recibimos de Adán y Eva. Por el pecado que ellos cometieron, entonces eso lo heredamos nosotros. Por eso es necesario que cada uno tiene que rendirle cuentas a Dios. Y a veces nosotros nos equivocamos, hermanos, cuando pensamos que porque el niño acaba de nacer, porque el niño es inocente, el niño no sabe nada, entonces nos olvidamos de enseñarle los principios cristianos desde que ese bebé nace. Y nosotros debemos preparar a ese bebé desde que nace para que le sirva a Dios, para que respete a Dios, enseñarle los valores, enseñarle los buenos principios, los valores morales, espirituales, el respeto hacia Dios, para que cuando ese niño crezca, entonces él va a saber cómo se tiene que defender. Es como decir, nació un bebé y yo tengo que prepararle la maleta para un viaje que él va a emprender, porque él va a salir un día y él es el que tiene que saber cómo se va a defender, pero él tiene que tener unas bases, cómo es que va a ser, cómo va a actuar cuando él le toque defenderse. Y a veces nosotros dejamos pasar como esos momentos tan lindos como es cuando nosotros empezamos a educar. Y a veces tenemos, como padres, hermanos, tenemos unas buenas bases para enseñarle a los hijos, pero no son bases espirituales. Y nosotros debemos tener en cuenta, hermanos queridos, que a nuestros hijos somos nosotros los padres los responsables de enseñarles el bien, porque cuando ellos salgan de nuestro lado, de nuestro cuidado, les va a sobrar los malos consejos, les va a sobrar muchas cosas malas, no buenas. Entonces, para que ellos se puedan defender, ellos tienen que tener esas bases desde que son pequeños, para que ellos sepan que eso que están recibiendo no es lo bueno, eso es lo malo.
que lo bueno fue lo que sus padres le sembraron en su corazón desde su niñez. Y dice Levíticos, el capítulo 6, hay un verso ahí que me llama la atención. Dice el verso 13 y el 14, dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, porque los hijos de los hermanos, y yo creo que yo no sé si será solamente yo que lo he podido mirar, pero he podido observar, hermanos, aquí me llama la atención el verso que dice que esa ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón. No dice que era Aarón el que la iba a ofrecer, sino los hijos, porque los hijos tenían que ofrecer esa ofrenda para Dios. Tiene que haber habido un padre que les enseñó a hacerlo, ¿sí o no, hermanos? Porque de otra manera ellos no hubieran sabido hacerlo. Y dice que los hijos de Aarón eran los que iban a ofrecer esta ofrenda delante de Jehová. Y sabe que una cosa yo he podido observar en la iglesia, hermanos, y usted mira que los hijos de los hermanos, cuando entran aquí al altar, aquí a la iglesia, son poquitos los muchachos que llegan y se arrodillan, gracias a Dios. Yo no sé si ustedes habrán observado eso. Y si usted se pone a preguntar, ¿desde cuánto hace que los hermanos, es decir, los papás, conocieron el evangelio? Han criado a ese niño desde que nació en la iglesia. O sea, tiene conocimiento hace mucho tiempo. ¿Por qué los niños llegan y no oran, no le dan gracias a Dios? ¿En dónde está el problema? ¿Será en el niño o será en el padre? En los padres, porque somos los padres los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que están pequeños a qué venimos a este lugar. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? El niño llega y claro, él se cansa porque como desde que llega se sienta apenas a mirar qué pasa y qué no pasa. Entonces, y el papá se eleva por completo, y sí, es en el padre vino, fue a buscar de Dios, pero se le olvida ese retoñito que trajo, que apenas está aprendiendo, y resulta que a usted se le olvidó en la casa decirle a qué vino a este lugar. Por eso los niños no oran. No sé si en la casa lo harán, pero yo digo, si cuando vienen al culto no oran, entonces ¿qué se dirá en la casa? ¿Será que el altar se hace dónde? El altar no es solamente lo que hacemos en la casa, pues si algunos lo hacen, porque todos no lo hacen. El altar que llamamos el altar familiar, que es donde compartimos, leemos la palabra de Dios, oramos, damos gracias a Dios. Usted sí se percata de que su niño antes de acostarse ore y le dé gracias a Dios y adore a Dios. Usted sí se percata de cuando el niño se levanta, ora y da gracias a Dios por ese nuevo día. Y que usted le enseñe por qué hay que darle gracias a Dios. Por quién tiene usted trabajo, por quién tiene usted una casa, por quién tiene usted todo. Todo eso hay que enseñárselo a los hijos. Porque, hermanos, no es fácil, es muy fácil decirlo, pero cuando uno apenas está en la etapa enseñándole a los hijos, y es como un proceso, y uno a veces se llena como de una desesperanza, porque hay veces que uno ve como que los hijos se les olvida, y uno tiene que estarle recalcando siempre lo mismo. Yo me acuerdo que cuando nuestros hijos estaban todavía muy niños, que a veces les recalcábamos en la oración, y a veces ellos se enojaban, y a veces decían, pero otra vez, no, es que otra vez orar, no, yo oré esta mañana, no, otra vez para el culto, no, yo ayer fui al culto. Pero ellos hay que enseñarlo, esta mañana desayunaste, almorzaste, ahora vas a comer, y si se presenta la media mañana, el algo, la merienda, todo eso te lo comes. ¿Y por quién comes todo eso? No es porque el Señor nos regala todo eso,
Mire que con cosas tan sencillas y que son de las que nosotros vivimos, porque nos sostenemos por esa comida, con eso tan, digámoslo así, tan sencillo, con eso le damos una enseñanza a nuestro hijo. ¿Por qué? Hay que darle gracias a Dios, porque es que esa comida no llega así porque quiso llegar, porque Dios nos dio la capacidad de poder traer ese alimento. Por eso hay que darle gracias a Dios. Ahí estás edificando un altar a Dios, cuando le estás enseñando todas esas cositas pequeñas a tu hijo. Y a veces nosotros pensamos, no, es que ya yo le he enseñado mucho a mi hijo. No, pues cuántas veces se lo he dicho. Lo que pasa es que ese muchacho es muy cabeciduro. Todos los días diciéndole lo mismo. No, vea, todos los días le tengo que decir que ore. Todos los días le tengo que decir que se arregle pues para ir al culto. Pero es que no nos podemos cansar. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que le enseñemos estas palabras a nuestros hijos. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Y que las repitamos a nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes. ¿Cuándo qué? Cuando te vayas a acostar. Por todo el camino. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y cuándo? Cada 8 días que viene la dominical. Todos los días. Entonces, ¿por qué dices qué pereza, qué cansancio con este muchacho que es tan cabeciduro? No, es que no, usted ya no aprende. No, vea, no se arregló para ir al culto. Yo mejor me voy solo. Quédese aquí. Claro, eso es lo que le gusta al sapo, que lo tiren al agua. Quédese aquí. No, vea, es que este muchacho me hizo coger de la tarde, ya no voy a poder ir al culto. Y entonces ahí va el muchacho ganando terreno. Ya sí. Ya le cogí la clave a mi mamá o a mi papá. Cuando toque el culto me voy haciendo el loco, no me voy a organizar temprano. Y ya él se aburre de esperarme, entonces se va solo y me deja. Y entonces te vienes acá y muy bueno, pasas muy bueno en la presencia de Dios, pero ¿qué está pasando con tu hijo? ¿Tú sabes qué se quedó haciendo en la casa? ¿Con quién estará? Ese muchacho lo dejé allá encerrado. No, pero allá no va nadie porque yo lo dejé con llave. Pero lo dijo que el televisor le hiciera el culto a su hijo. Cuando usted va, ¿qué cosas habrá visto su hijo que le están dañando esa mentecita? Le están dañando el corazón. Y usted llega tranquilo. Mi hijo, ¿usted cómo se portó? Muy bien, papi, muy bien, mami. Y usted mira, no hay daños, todo está perfectamente bien. Y usted pasa desapercibido. Y ahí el enemigo está ganando terreno. Yo no sé de dónde surgió la idea de muchos padres que dicen que al hijo solamente hay que traerlo cada 8 días al culto. No, el culto de semana no vaya al culto de la semana, mijo, quédese aquí. El domingo va a la escuela dominical. Y el domingo se desencanta porque le entrega el muchacho a los maestros y para usted pasa bueno, porque usted no quiere tener muchas luchas, no quiere tener como muchas dificultades. Allá verá cómo se porta ese muchachito con los maestros. Ni siquiera se acerca a preguntarle al maestro cómo se portó su hijo en la clase. Y resulta que no dejan dar clase. Y ejemplo tenemos que a veces es duro darle clases a los adolescentes porque son desordenados en la clase. Y a veces uno se les tiene que poner serio porque si no se pone en la clase de Juana. Y uno se pregunta, ¿por qué si son hijos de hermanos? Porque yo digo, está bien que lo hagan muchachos que uno sabe que los papás no son convertidos, pero que lo haga un muchacho que es hijo de un hermano, que no deje de dar clase. Y si esto lo hacen los adolescentes, ¿cómo estarán los niños? Y esos maestros que sudan petróleo allá, bregando a dar esa clase y los niños no dejan. Y a veces hay padres tan conchudos que cuando de pronto el maestro les pone alguna queja de su hijo, entonces dicen, yo lo voy a volver a mandar
a la clase, que se quede aquí, mejor no lo vuelvo, o lo dejo en la casa mejor. Yo creo que ese no es el caso, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Amén, amén. Yo me acuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, ellos no se portaban muy bien en la clase, no todas las veces se portaban bien. Había veces que los maestros me ponían quejas, su niño se portó mal, y ellos sabían a qué se atenían, y sin embargo, sabiendo, se comportaban a veces mal. Y yo me acuerdo que ellos se enojaban porque se les castigaba, se les corregía, y a veces decían: ay, no voy a volver a esa maestra tan zapa, es que no la quiero ni ver, el domingo no voy a ir a clase. ¿Qué tal si yo me hubiera dejado llevar? Ay, sí, mi hijo, no vaya, qué pesar, es que ese hermano se la montó a usted, mi hijo, no vaya por allá. Ah, no salude a ese hermano, que es que vea a ese hermano como le hizo pegar de su papá. Ustedes sí creen, hermanos, que si yo les hubiera alcahueteado eso a ellos, hoy en día podría coger algo. Cuando uno recoge según lo que siembre, el que siembra escasamente, escasamente recogerá también. Entonces, por eso, hermano, no nos cansemos de sembrar lo bueno en nuestros hijos. Amén. Ahora, ¿usted sabe qué compañía tienen sus hijos? ¿Qué amistades tienen sus hijos? Un ejemplo, yo he escuchado de algunos padres: en las vacaciones mandé a mis hijos para donde mi familia, y su familia es convertida. No, ellos son inconversos. Ellos no quieren que uno les hable nada de Dios, no, que les hable de lo que sea, menos del evangelio. ¿Y será que a ella le están sembrando buena cosa a sus hijos? No, ellos no les gusta que ellos mencionen nada de Dios, ni que los vean orando, ni nada del culto, porque ya uno sabe. Entonces, como nosotros sabemos, pues les decimos que se queden callados, que no digan nada. Pero es que lo que pasa es que ese es mi hermano, esa es mi hermana, o ese es mi papá, o esa es mi mamá. Pero es que como ellos nos ayudan económicamente, ellos en diciembre nos dan unos regalos tan buenos. Entonces, por eso, usted sabe, hermano, que es que uno tiene que pasar por alto muchas cosas y tolerar, y sí, ellos son inconversos y ellos no entienden. ¿Qué está aprendiendo tu hijo en medio de un ambiente donde solamente hay inconversos? ¿Dónde está quedando lo bueno que tú le has sembrado? A veces, hermanos, a uno le dicen egoísta, porque nosotros no fuimos de los que nos gustó, a mi esposo y a mí, nunca nos gustó dejar ir a nuestros hijos para ninguna parte si nosotros no podíamos ir. Y a veces nos decían egoístas. Es que ellos son muy egoístas. Pero es que nosotros sabíamos lo que estábamos sembrando y que era responsabilidad nuestra. Y aunque de pronto los hijos en el momento no lo entendían, un día sabíamos que ellos lo iban a entender. Y claro, ella le está enseñando a que con las amigas se puede escribir notas de amor y tantas cosas. Ay, mi hija, pero no, usted no hace nada, usted deja todo así quietecito, normal. Se le olvidó el altar que estaba formando con esa familia. ¿Quién está entonces formando a esa persona, ese niño o esa niña? No, usted no está formando a nadie, está dejando que los de la calle sean los que siembren en él o en ella. Y eso será responsabilidad de quién, de los en la iglesia. Es nuestra la responsabilidad. Y sepan una cosa, hermanos, que aunque nuestros hijos se enojen muchas veces, porque muchas veces ellos se enojan, no importa que se enojen, pero lo cierto es, incúlquele, así le dé rabia, porque hay veces que los hijos, usted no habla sino de Biblia, usted no dice sino de Dios, usted no habla sino del Señor. No importa, la repetirás a tus hijos en todo momento, todos los días, y cada que el Señor te dé la oportunidad. No te canses de hablarle, porque ellos son los que tú vas a evangelizar.
Amén. ¿Qué te ganas con ir a evangelizar toda la cuadra, todo el barrio, todo el centro de Medellín y tus hijos se están perdiendo? Qué tristeza, hermanos. Pero no, cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, todo nos parece muy normal. Ay, que mi hija salió, ve, ya mi hija no se quiere poner una falda a la rodilla, que tiene que ser una minifalda. Ah, pues yo se la voy a hacer porque es pesar de mi niña, hay que darle gusto. Cuando ella sea grande, entonces ya ella va a escoger y ella va a saber que no se puede vestir así. Empieza a hacerlo y verás lo que vas a recoger. Que te contestó mal y entonces dice, ay, me contestó mal, esta muchacha tan grosera, como es de grosero. Ay, no, pero es que te ves horrible así. ¿Qué estás haciendo para corregir eso? Esa no es la forma de corregir. Usted tiene que llamar a ese niño o esa niña y decirle que lo tiene que castigar por haberse comportado de esa manera. Porque usted tiene que darle cuentas a Dios. Tienes que saber cómo juegan tus hijos, que están jugando. Hay veces que las niñas les da por jugar a la copera. ¿Qué sabe qué hacen las coperas? Las mujeres de ahí, en las cantinas, que brindando licor, que ay, que esos son mis amiguitos y que le brinda este y aquel y usted ve eso muy normal, eso no tiene nada raro. Pero si usted no le corrige eso va a ser cuando ella crezca. Por eso, hermanos, es que cosas tan pequeñas, tan sencillas, hay que estar al cuidado, que están jugando, qué es lo que están haciendo. No dejes que sea la televisión la que eduque a tus hijos. Ay, les voy a prender el televisor a estos muchachos a ver si me dejan hacer alguna cosa. Es que si son canzones, si son aburridores. Y ellos ven novelas, ven de todo lo que presenta la televisión durante el día y aún parte de la noche. ¿Quién está educando a ese hijo? La televisión. Ah, le voy a poner banda ancha a mi hijo para que no se vaya para la calle y pueda tener el internet en la casa y a sus tareas, sus trabajos, y yo no voy a tener problema porque mi hijo no se va a ir para la calle. Y le pones banda ancha y el muchacho se da el ancho. Y usted dice, ay, ese muchacho hace todo eso. Ay, si yo no le he enseñado eso. Y tú sí sabes qué es lo que está viendo tu hijo ahí en la banda ancha. Está viendo pornografía, está viendo de todo, basuras, porquerías. Amén, amén. Y el hijo no está saliendo a la calle, pero tú mismo le trajiste la basura a la casa. Yo no voy a decir, hermanos, que es que usted no puede tener la televisión en la casa. Yo no voy a decir que ustedes no pueden tener internet en la casa. Sí, se puede tener, pero todo eso hay que tenerlo controlado. Piense y hágase al lado de su hijo mientras hace la tarea. ¿Qué es lo que está haciendo? Hizo la tarea y listo, mijito, se acabó. Ya, ese programa se cerró. Cuando usted diga, vas a ver esto, y cuando viene, entonces lo vas a pagar. Que esa palabra se cumpla, porque si usted dijo, pero no se cumplió, olvídese que usted pierde la autoridad por completo. A veces nosotros tenemos hijos rebeldes, hermanos, por nosotros mismos, por nuestra culpa, por nuestra negligencia, porque nos mantenemos cansados, porque nos mantenemos llenos de problemas, porque yo quiero que mis hijos me las paguen cuando yo tengo problemas, y a veces los ultrajamos, los golpeamos, los tratamos mal, y ese es el ejemplo que le estamos dando. Entonces dice, pues para yo ser evangélico, como es mi mamá o mi papá, no, pues no vale la pena. La responsabilidad es nuestra, que todos los días y en cualquier lugar y donde estemos y a la hora que sea, tengamos un altar encendido para Dios. Qué bueno cuando nuestros hijos pueden hablar de nosotros y decir, es que mi papá me enseñó los principios cristianos, el respeto a Dios. Fulanita, no se ponga ese vestido que la van a ver los hermanos y me van a sentar. Usted sabe que yo soy servidora en la iglesia y usted poniéndose esos vestidos me van a poner en disciplina.
¿qué es eso? Yo no tengo que decirle a mi hijo ni a mi hija no haga esto porque los hermanos me regañan, porque ¿qué dirán los hermanos? No lo haga mi hija, no lo haga mi hijo, porque usted sabe que a Dios no le agrada eso. Mire que es muy diferente cuando yo digo no lo haga porque ¿qué dirán los hermanos? Claro, por eso es que esos niños, esos muchachos llegan a grandes y no se convierten a Dios. ¿Qué se van a convertir? Si es que usted los crió con doble moral. Entonces el muchacho no sabe para dónde coger. Pues mi mamá me dijo que no hiciera esto, pero que porque los hermanos me ven, que porque los hermanos la van a criticar o van a decir esto o lo otro. Nosotros tenemos que tener muy pendiente, hermanos queridos, que nosotros tenemos que educar esa familia es para Dios. Yo no tengo que darle cuentas ni al consistorio de ancianos, ni a los directivos distritales, ni a ningún pastor, ni a nadie en la iglesia. Yo tengo que darle cuentas es a mi Dios. Él me entregó esos hijos para que los preparara para el reino de los cielos. Por eso cuando yo le diga, mi hijo, no haga esto, se lo tengo que decir por la palabra de Dios, no a mis caprichos. Tengo que decírselo porque eso fue lo que Dios me mandó que hiciera. Que presentemos esos corazones, esas vidas, esos sacrificios en olor grato delante de Dios. Y usted tendrá hijos que agraden a Dios en cualquier lugar, esté usted o no esté. Amén. Qué tristeza cuando en una casa se viven dos testimonios, dos vidas. Cuando el papá y la mamá están, todo el mundo santo, callado y qué santidad, qué armonía. Mejor dicho, una familia perfecta. Pero salgan esos papás de ahí de esa casa y verán que se forma la algarabía más horrible. ¿Usted sí cree, hermanos, que eso es agradable ante los ojos de Dios? Eso no le agrada a Dios. Pero cuando usted se para firme y usted diga que me critique, que me quiera criticar, quien quiera que hable de mí, pero que esa familia es para Dios, que mis hijos son para Dios, que no se los voy a entregar a nadie, porque solamente el Señor y yo somos los que los vamos a educar. Esa familia un día tiene que dar testimonio de lo bueno que usted fue en esa casa, cómo se paró firme, cómo se amarró ese pantalón cómo se amarró esa falda donde la debía tener. Y eso es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. A ver, ¿quién tiene un aplauso para Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, para finalizar este tema en esta noche, quiero compartir con ustedes una reflexión, porque la verdad cuando yo la vi la primera vez eso me conmovió, porque esa es la vida, lo que se está viviendo hoy en día. Cuando nosotros a veces nos cansamos en el camino, queremos sembrar lo bueno, pero parece que en el momento como que las cosas no se dan y todo lo estamos recibiendo como contrario. Y decimos, no, yo no estoy como recibiendo frutos, que sembré bueno, yo veo como las cosas contrarias, no sé por qué será. Y a veces nuestros hijos cuando se enojan, porque nosotros siempre les enseñamos y les recalcamos sobre el temor a Dios, sobre que guarden los mandamientos de Dios en sus corazones. Y hay hijos desagradecidos que a veces hablan y critican de sus padres porque sus padres les sembraron lo mejor. Yo quiero compartir una reflexión con ustedes, y es de un hijo que se fue a graduar y él quería algo, un regalo, pero como a él no le gustaba lo que su papá le había enseñado, él tuvo que llorar amargamente. No sé, dice, un joven estaba a punto de graduarse hacía muchos meses,
meses que admiraba un hermoso auto deportivo que había en una agencia, y sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que eso era todo lo que él quería. El día de su graduación, el joven esperaba ver alguna señal de que su padre le hubiese comprado el auto. Él lo llamó y le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno, y le expresó lo mucho que lo amaba. En sus manos tenía una hermosa caja de regalo. El joven la abrió y lo que encontró fue una hermosa Biblia con su nombre escrito en letras de oro. Enojado, gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tienes y lo único que me das es una Biblia. Y salió de casa. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Se enteró que su padre, ya anciano, estaba muy enfermo y pensó en visitarlo, pues no lo había vuelto a ver desde el día de su grado. Antes de partir para verlo, recibió un telegrama donde le informaba que su padre había muerto y que él había heredado todas sus posesiones y debía ir a casa para arreglar los trámites de herencia. Cuando llegó a casa, una tristeza y arrepentimiento le invadió, y mientras leía unas palabras subrayadas en la Biblia, unas llaves de auto cayeron al piso. Tenía una tarjeta de la agencia donde había visto ese auto deportivo que tanto deseaba. En la tarjeta estaba la fecha de graduación y las palabras: totalmente merecido. ¿Cuántas veces, hermanos, para que nosotros podamos entender lo bueno que nosotros hemos recibido de parte de nuestros padres, lo bueno que hemos recibido de parte de Dios, tienen que suceder cosas graves para que nosotros podamos entender qué es lo bueno que Dios quiere para nosotros? En esta noche yo quiero, hermanos, que este consejo quede en nuestra vida, tanto en los padres como en los hijos, y saber que nosotros un día, cualquier día, tenemos que encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, el que nos creó desde el principio, el que nos creó a su imagen y a su semejanza, limpios, perfectos, y como Él nos seccionó con su palabra, Él quiere que así permanezcamos nosotros sin ninguna mancha, y que todo eso sea para la gloria de nuestro Dios, que podamos tener familias en victoria, en santidad para el Señor, no personas de doble ánimo, sino personas decididas a seguir al Maestro, y que no nos avergoncemos. Amén. Debemos ser un altar encendido en cualquier lugar, hermanos queridos. Recordemos que Noé presentó una familia limpia para Dios, presentó de todos los animales limpios, presentó lo mejor para Dios. ¿Qué le estás dando tú a tu hijo? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a reflexionar en esta noche y vamos a decirle: Señor, si es que de pronto he fallado, por favor perdóneme y ayúdeme a levantar una familia que te agrade a ti. Soberano Jesús,